Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este miércoles, el llamado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente López Obrador fue aprobado en el Senado de la República. El proyecto excluyó la polémica cláusula que permitiría a los partidos de coalición transferir votos a sus aliados. Este domingo se llevaron a cabo manifestaciones en distintas ciudades del país convocadas por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil bajo la consigna "El INE no se toca". ¿Qué cambiará con la aprobación del Plan B? ¿Por qué es tan polémico? ¿Y por qué el Instituto Nacional Electoral se opone a estos cambios? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 jóvenes universitarias y universitarios. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. La reforma electoral y sus efectos en el sistema político son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Guillermo Ruiz. Él es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nat. Gracias por la invitación. Bienvenido de vuelta. También está aquí Beth Castillo. Ella es egresada de Derecho por la UNAM, simpatizante de Morena y reportera. ¿Cómo estás, Beth? Muy bien, Nat. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida de vuelta. Miguel Flores, estudiante de Política y Gestión Social en la UAM y militante de Morena. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido por primera vez aquí en Sin Filtro. Gracias. También Yesalí Sarazúa. Ella es estudiante de maestría en el Instituto Mora y militante del PRD. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nat, por la invitación. Bienvenida, Yesalí. Y bueno, en este primer bloque vamos a empezar a hablar de la reforma electoral, del Plan B. Y bueno, pues en diciembre ya había sido aprobada una parte de este Plan B que estaba más relacionado con la propaganda gubernamental, y ahora este segundo paquete fue aprobado el miércoles. Y para eso empiezo contigo, Yesalí, para que empecemos a hablar. ¿Qué cambiará a partir de estos cambios aprobados esta semana? Muchas gracias, Nat. Mira, lo que propone este Plan B es que ante que no se pudo cambiar la Constitución porque Morena no tenía esa capacidad en el Congreso, esa mayoría, entonces ahora se está impulsando un plan B de la venganza para tratar de, a través de un paquete de leyes secundarias, desmantelar al INE, quitarle presupuesto, quitarle capacidad de operación, porque al final lo que se busca es que regresemos a un régimen de un partido único donde controlen las elecciones y donde Morena y AMLO puedan meterse de lleno a la elección del 2024. Más adelante vamos a seguir comentando, pero bueno, este paquete de reformas ya no se van a aplicar para el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila, y vamos a esperar a que se marque la inconstitucionalidad de este Plan B. Pues para estas próximas elecciones del 2023 no, pero para el 2024 sí. Beth, también hay que empezar a hablar de esta cláusula tan polémica que le llamaron el de la vida eterna, y preguntarte por qué la aprobaron en la Cámara de Diputados y luego por qué la terminaron quitando, pues qué efectos tendría que sí hubiera pasado. Mira, yo creo que es muy importante que hablemos de que esta reforma electoral que se está haciendo y que ha impulsado no solamente Morena, sino también las y los ciudadanos mexicanos, porque claramente incluso el INE tuvo que reconocer que intentó ocultar una encuesta que decía que más del 90% de las personas, una encuesta que hizo el mismo INE, quería la reforma electoral. Y bueno, ahora que no pasa, el año pasado tenemos esta serie de modificaciones que, bueno, lo que buscan es democratizar aún más el espectro político, y justo como ya mencionas, que no esté esta cláusula en la que pues los partidos podían durar tantos años y tenían un financiamiento pues francamente exorbitante, y es un presupuesto que se va a utilizar para muchísimas otras cosas que benefician a la sociedad en general y que ya no se va a gastar en lujos y derroches como son los que tenían en el Instituto Nacional Electoral, a lo que se oponen todas estas personas que muchas, pues como vimos en la marcha pasada, ni siquiera estaban realmente informadas de qué era lo que se estaba buscando con la reforma electoral, porque además ellos estaban de acuerdo con eso y no sabían que eso era lo que se proponía. Pues se busca que todos estos grandes presupuestos que se utilizaban en, francamente, cosas que no se necesitan, como los seguros millonarios que tienen, como el salario de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama, que ganan más de 262,000 pesos mensuales, y que tenemos además 400 consejeros que todos, de manera inconstitucional, ganan más que el presidente López Obrador, se utilice todo este presupuesto en una verdadera democratización de la vida pública.
Sí, algo que dijo Beth que es muy importante es que en esta discusión surgió mucha desinformación, información falsa, que o favorecía o no favorecía a esta discusión. Bueno, la desinformación no, pero a un bando o a otro de la discusión más bien. Y para eso voy contigo, Guillermo, porque tú has tenido una voz muy firme en contra de esta reforma, en lo que sí está en el papel, ¿no? En lo que sí se aprobó ya. Entonces, preguntarte, ¿cuáles son los puntos que te preocupan? Mira, yo creo, Nat, muchas gracias. La ciudadanía dio un paso histórico y gracias a la movilización que tuvimos el pasado 13 de noviembre logramos frenar esta reforma constitucional, pero el presidente de una manera muy mañosa quiere ahora violentar la Constitución, violentar las leyes que él juró seguir con este llamado Plan B. A mí lo que más me preocupa del Plan B es que no tiene nada que ver con lo que dice Beth, que creo que ahí todos estaríamos de acuerdo en que los gastos de exorbitantes, de lujos, pues bajen. Eso creo que no hay alguien que no vaya a estar de acuerdo. Lo importante aquí es que de hecho la reforma de Cámara de Diputados le daba vida a estos partidos que hoy son aliados de Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, para salvarlos, para que Morena pueda tener estas sobremayorías calificadas en las cámaras, porque la Constitución marca este 8% de no sobrerepresentación con el voto que tiene un partido con la cantidad de curules, ¿no? Y entonces a Morena le conviene tener al PRD, al Partido del Trabajo y al Partido Verde vivos, cobrando dinero y pudiendo pasarle curules para tener una sobrerepresentación. Es en primero. En segundo, los temas más preocupantes de este Plan B que sí aprobaron y que evidentemente estoy seguro y confío que la Suprema Corte va a echar para atrás es uno, que quita toda la estructura territorial del Instituto Nacional Electoral, que ahí no es Ciro Murayamas, no es Lorenzo, es el instituto, son las 300 juntas distritales en las cuales hoy la ciudadanía puede presentar quejas a los servidores públicos de todos los niveles, en donde la ciudadanía puede estar participando para los procesos democráticos de elecciones. El instituto no solamente realiza elecciones, realiza muchas más cosas, la credencialización de la credencial para votar, que en México está muy recomendada o muy normalizada como una, no solamente como la credencial para votar, sino como una identificación oficial, que están quitando, y de hecho quitan todas las oficinas, el presupuesto que tiene el instituto para contratar oficinas que atienden a 100, que es la institución que más mexicanas y mexicanos atiende todos los días, y entonces proponen que ahora las credenciales se entreguen en lo que el gobierno federal quiera dar, vulnerando completamente la autonomía del instituto, vulnerando nuestro derecho como personas a la credencial para votar, a nuestras identificaciones, también el que le dé a la Secretaría de Relaciones Exteriores permiso de entrometerse en el padrón electoral, pues es algo que sigue violentando la autonomía. Entonces creo que lo más importante es cómo buscan desmantelar desde adentro y desde lo territorial, con la gente de a pie, con la gente que construye la democracia todos los días, a este instituto que mucho trabajo nos ha costado tenerlo fuerte. Bien, Miguel, sí, hay un punto importante también que ha salido aquí, que es el momento en el que se está discutiendo esta reforma electoral, que es, pues bueno, en un año electoral de intermedias y también a un año de elecciones presidenciales. Entonces, preguntarte si hay cierta prisa por parte de Morena para que esto pues, se apruebe antes de este proceso, y pues también una crítica que ha venido de cómo este tipo de reformas pues tienen que venir como que todos los partidos, como jugadores del juego, estén de acuerdo, y en este caso pues lo que estamos viendo no es eso. Entonces, si quisieras hablar un poco sobre esto. Sí, muchas gracias. Mira, el 7 de diciembre del año pasado, el legislativo rechazó el proyecto original. El PRI, el PAN y el PRD, junto con Movimiento Ciudadano, votaron en contra. Fue imposible que se diera la reforma integral. Y eso nos habla también de la madurez y de la plena vigencia de nuestra democracia, ¿no? Ahora se viene a hablar acá de que estamos encaminándonos a un régimen autoritario. Yo creo que eso es nada más distante de la realidad. Es parte de la narrativa de la oposición. Y también se hablaba aquí hace un momento, ¿no?, acerca de esta cláusula polémica de la vida eterna que no estaba incluida en el proyecto original del Ejecutivo Federal. Fue algo que se aportó y que yo no comparto en el legislativo. Eso es una certeza, y finalmente el Senado la desechó. El presidente de la República lo puntualizó muy enfático. Si esa reforma llegaba con la cláusula de la vida eterna, él la iba a vetar. Entonces, hay disposición, hay una apertura real, pero lo que tenemos de frente es que la oposición se ha dedicado a crear narrativas en este ánimo que tienen y esta urgencia que más bien tienen de ir ganando algo que no van a ganar en las urnas, y están colocando ese tema de que no hay disposición al diálogo, no hay apertura. Hay apertura, tan hay apertura y tan hay independencia en los poderes que precisamente la Corte tendrá la última palabra
en los temas que son que se han mencionado acá, pero de entrada la cláusula de la vida eterna no está, ya no está en la discusión, está fuera del proyecto que se entregó, del denominado Plan B. Y bueno, el planteamiento de la reforma es muy concreto, no tiene que asustar a nadie, no tiene que haber sobresaltos de ningún tipo, es eficientar el manejo de los recursos al interior del Instituto Nacional Electoral, sin quitar la autonomía, no nos estamos metiendo a nada de eso. El tema presupuestal sí nos interesa, claro que nos interesa, queremos ir muy a fondo en el tema presupuestal, es la propuesta del gobierno, ¿no? Fue el proyecto que la gente votó en 2018 y solamente estamos respondiendo a ese mandato que se nos dio en las urnas. Bien, Yesali dice, ¿no afecta a la autonomía del INE? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, por supuesto que no. En primer lugar, Morena y sus discursos siempre hablan del presupuesto y del presupuesto. La Auditoría Federal, la Auditoría de la Federación acaba de publicar que hubo un desvío de 12.5 millones de pesos a Segalmex. Entonces, si realmente les preocupa el presupuesto y el dinero, ¿por qué no atacar esos problemas de corrupción y otros problemas que hemos visto que han sido como nota, ¿no? en los últimos días? ¿Por qué quita la autonomía? Porque le está quitando las manos al INE para operar, como decía Memo, en los 300 distritos electorales. Se van a eliminar la mayoría. Menciona que por cada zona metropolitana va a haber una oficina. Entonces, imagínense, 15 millones de personas en una sola oficina en el caso del Valle de México. Y lo mismo va a ocurrir en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey. Y entonces, ¿cómo es que va a ser operativo que el INE pueda dar credenciales, pueda cuidar las elecciones, pueda recibir paquetes electorales si solamente tiene una oficina? Bien, ¿cómo ves esto tú, Beth? ¿Estás de acuerdo? No, pues yo creo que además es completamente falso y ruin mentirle a la gente diciendo que está en riesgo la credencialización. Porque incluso en la marcha del año pasado de noviembre, la gente le preguntaba, oiga, ¿por qué está protestando en contra de esta reforma? Y decían, es que me van a quitar mi credencial de elector. Eso es totalmente falso. Incluso, como ya lo decía Miguel, de lo que se trata es de eficientar los recursos y de que alcance con una mejor distribución perfectamente con el presupuesto que se le va a dar, que es como el tema que tanto les preocupa a los consejeros y a quienes están defendiendo pues estas ideas. Este presupuesto alcanza perfecto para los distritos electorales e incluso todas las personas que trabajan ahí podrían tener un mejor salario porque ganan 40 veces menos que muchos consejeros y muchas personas que tienen puestos en el INE, en el que la verdad tienen salarios que no tiene la población normal, que no están adecuados a salarios comunes, y eso es a lo que no quieren renunciar a los privilegios, y ahora han ido creando esta narrativa en la que dicen que ya están en riesgo las credenciales de elector, que están en riesgo los módulos del INE. Incluso estas quejas que han dado, que han sido pues súper legítimas, son una idea de cómo tenemos al instituto ahora funcionando, ¿no? Cómo mientras Lorenzo Córdoba gana 262,000 pesos al mes y tienen seguros médicos costosísimos, y que ahora además ya se va a jubilar, no se va a jubilar, le van a dar un finiquito de 9 millones de pesos o más. Este presupuesto perfectamente alcanzaría si se eficienta de una mejor forma para que con austeridad haya una mejor administración en el Instituto Nacional Electoral que no pierde para nada su autonomía. Solo una puntualización. Permíteme, hacemos una pausa rapidísimo y volvemos para seguir hablando sobre este tema. En el segundo bloque seguiremos hablando sobre las críticas y las defensas de esta reforma electoral. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos hablando sobre los efectos del Plan B, de la reforma electoral, que fue aprobada este miércoles en el Senado. Y bueno, nos quedamos pendientes, Yesali, con tu respuesta, pues justamente a este tema que Beth se quedó hablando sobre pues cuánto ganan los consejeros del INE, en este caso Lorenzo Córdoba. Sí, muy puntual la aclaración. Como ya se mencionaba, obviamente creo que sí hay que eficientar los recursos públicos, pero no solamente desde un discurso moralista, sino real, o sea, acabar con la corrupción en Morena y en todos los lugares de gobierno.
Pero sobre lo otro de que decimos mentiras, hay 900 módulos actualmente del INE, 300 distritos electorales y el artículo 61, numeral 4, sobre la ley sobre estas reformas a las leyes secundarias, dice que las zonas metropolitanas que abarquen más de un distrito se reconfigurará y habrá una oficina auxiliar en lugar de cada una por distritos electorales, ¿no? Entonces, más bien yo creo que este plan B que se envió a la Cámara no lo leyeron bien los diputados, fue algo hecho en fast track y como que no lo analizaron bien que estaban aprobando, y ahora en el Senado pues igual por una indicación pues ya lo pasaron también. Sí, Guillermo, bueno, sí, adelante también agregar que pues con esto, con el plan B se espera ahorrar 3.600 millones de pesos. Entonces, ¿tú crees que esto vale la pena? ¿Que si se pone en riesgo algo con este ahorro, o si crees también que es necesario? Muchas gracias. Es que yo creo, y aquí sí no entiendo, y bueno, entiendo que es de lo único que se pueden agarrar para mentirle a la gente, porque si de verdad les importara este ahorro, yo creo que Laida Sansores ahorita estaría en la cárcel de todo lo que se robó de la alcaldía Álvaro Obregón. Delfina no sería candidata al Estado de México, también estaría pagando todo el dinero que se robó del municipio de Texcoco y de la Secretaría de Educación Pública. Ana Guevara tampoco seguiría siendo la directora de la CONADE, estaría pagando todos los millones que le ha quitado a los deportistas de México. Ese no es el tema. El tema que tiene Morena es claro, es contundente, y es que no les gustan las reglas que tiene el Instituto Autónomo, porque, y para hablar un poquito más de la reforma, que la gente lo sepa, quitan muchas cláusulas, quitan muchos artículos que evidentemente les afecta. Quitan también que cualquier candidato ya no va a poder ser sancionado con la máxima pena, que es que le quiten la candidatura, porque les dolió mucho lo que pasó con Salgado Macedonio, que le salían las feministas a alzarle la mano a Félix, y que el instituto fue el que lo quitó, y ni siquiera por los temas de las acusaciones que tenía, sino por un tema de fiscalización. Morena quita por completo este castigo absoluto a los candidatos y candidatas, que es el retiro de la candidatura, y entonces pues ya a nadie le va a importar respetar la ley, porque al final pues van a preferir pagar las multas que ponga el instituto, porque ya no tienen que perder, que es perder la candidatura. Tienen miedo también muchas reformas muy técnicas que hacen que se ponga en riesgo la democracia. Otra muy rápida es o proponen que 24 horas antes pueden cambiar los partidos políticos a los representantes de casillas que pone cada partido político. Entonces, los ciudadanos, que recordemos que las elecciones las organizan las y los ciudadanos, las personas que salen sorteadas, que son ciudadanos y que ofrecen su día a la democracia del país, que no son políticas, que no son actores políticos, sino que están ayudando, ahora ya no van a poder saber quién es el verdadero representante del partido, porque los están cambiando con 24 horas de anticipación, y sin las 300 juntas distritales no hay manera de repartir esa información. Y entonces la reforma propone que esas casillas que hayan tenido problemas con las representaciones de los partidos podrán ser anuladas. Entonces, cuando empiezas a hacer la suma y la reflexión de todos los puntos estratégicos que quitan, en el tema de que ahora no tendrán que pedir licencia a los servidores públicos para poder hacer campaña, sí, en que podrán estar haciendo expresiones a favor o en contra de las elecciones, que se entrometan totalmente el aparato del Estado en las elecciones, creo que es muy evidente que buscan, que como saben que en el 2024 sus corcholatas no están levantando, perdieron la Ciudad de México, la van a perder, pues van a buscar empezar a anular casillas poco a poco y a quitarle credibilidad a este instituto, pues que al final les dio el gane, pero que también se lo puede dar a la oposición. Sí, bueno, te veo con ganas de contestarle a Guillermo. Bueno, pues es que la verdad, ahora que dice que el INE les dio el gane, yo creo que más bien las elecciones de 2018 fueron tan apabullantes en participación que se ganó a pesar del Instituto Nacional Electoral, que además ha avalado fraudes y que sabemos que pues ha tenido actuaciones que ya era necesaria una reforma, así como también lo es la del Poder Judicial. Y bueno, ahora que están sacando mucho este argumento de que Morena y el presidente no respetan la ley, que quieren pasar por encima de la ley, porque es un discurso que han ido amasando desde este sector ciudadano, supuestamente, que además pues hemos visto que claramente ha tenido intereses partidistas. Pues es falso, porque quienes no respetan la ley son ellos. En el PAN fueron ellos los que pusieron a un secretario de Seguridad Ciudadana, de seguridad, que estuvo a cargo de toda la violencia que se desató en México y que ahora está preso en Estados Unidos. Venía desde Cedillo Ponce de León, trabajó también con Vicente Fox en la AFI, después con Felipe Calderón. Entonces, yo creo que me parece pues bastante hipócrita que digan que se tiene que seguir la ley porque esa es la ley, cuando sabemos que las leyes se pueden cambiar y que se deben de seguir adaptando a las sociedades.
y a la justicia social que tengan las sociedades en ese momento. No podemos defender que la ley es la máxima de todo, cuando más bien las leyes se adaptan para la justicia social que existe en ese momento. Y que si ya no está funcionando claramente este instituto y que se necesita cambiar, pues que se cambie, siempre con miras a que sea democrático y a que beneficie a las y los ciudadanos. Pero como pudimos ver en la marcha, pues muchos ni sabían de qué trataba o ya les estaban mintiendo diciéndoles que les iban a quitar las credenciales, y eso pues es totalmente falso. Oye, Beth, pero entonces estás diciendo que podríamos violar la Constitución con tal que el presidente haga las no, reformas. yo no dije que podíamos violarla. La ley violarla. puede cambiar. Te preguntaría, ¿tú crees que es constitucional? Se cambian. ¿Tú crees que es constitucional el plan B? Pues tan es constitucional que ya pasó. No, pues no lo pasó va a la decidir constitucional. la Suprema Corte de Justicia cuando metan estos tipos de recursos. Sí, ¿por qué violaría la Constitución? Pues porque los artículos de esta plan B, justamente al no lograr la mayoría calificada, que en efecto ahí sí no te lo debatiría, cambian la Constitución. Las muchas reformas del plan B sí van en contra de la Constitución, porque no, primero debieron o hubieran tenido que tener un consenso constitucional para después reformar las leyes secundarias. Ahí sí te diría, en la Facultad de Derecho sí nos enseñan este tema de qué ley va arriba, qué va abajo. Entonces, yo te entiendo y créeme que si hubiera habido una mayoría, el PRI hubiera votado, el PAN hubiera votado, pues se cambia la ley y es una nueva ley. El problema es que no pasó la constitucional y a Morena les está no importando que no pasó la constitucional para hacer un cambio inconstitucional. Entonces, sí me parece preocupante el decir, ok, muy bien que se cambie la ley, pero este plan B sí es inconstitucional y eso hay que dejárselo muy claro a todas las personas que nos están viendo. Tan es constitucional y tan democrático que la del año pasado efectivamente no pasó y esta serie de modificaciones se aceptan porque van acorde a la Constitución, y más bien se trata de no decir es la ley porque es la ley. Las leyes se pueden cambiar, lo que importa es la justicia, no nada más lo que diga perfectamente. Pero bueno, a los panistas obviamente no les importa porque cambiaron todas las leyes para favorecer sus intereses. Bueno, ¿tú cómo ves esta discusión, Miguel? Pues la Suprema Corte de Justicia ha recibido ya 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el Plan B. ¿Qué papel tendrá el Poder Judicial en decidir justamente esta discusión entre Guillermo y Beth? El papel que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a revisarlo y se va a respetar la jurisprudencia que exista en la Corte respecto a la reforma. Es importante dejarlo claro porque, de nuevo, lo que estamos viendo acá es pura narrativa y es ir armando la ruta que van a seguir en 2024, ¿no? Se saben perdidos, saben perdida la elección presidencial, entonces quieren seguir armando una narrativa. Insisto, la Suprema Corte tiene toda la independencia y va a revisar punto por punto todo lo que se está impugnando. Hay una cantidad muy grande, muy importante, seguramente en la semana habrán muchas más. En nuestra dictadura, que es muy extraña, todos los días se están presentando estos actos de impugnación y será la Corte la que resuelva con plena independencia. Hoy hay una presidencia que es evidente que tiene una distancia respecto al Ejecutivo y que es muy sano eso, y lo celebramos y es bienvenida siempre esta actitud. Y bueno, serán los ministros y ministras de la Corte quienes tengan la última palabra y quienes revisen eso. Más bien el mensaje que sería es que escuchen a la gente, que escuchen la exigencia de que se quiere un árbitro electoral mucho más austero y sobre todo un árbitro electoral que no haga política, porque es otra cosa que es muy importante y que es muy grave. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se han dedicado a hacer política y se les olvida que su labor no es hacer política, su labor es cuidar la Constitución. Hablan de la defensa de la Constitución y yo no creo que ellos estén cuidando la Constitución, violan la Constitución al hacer política, al convocar a las movilizaciones. Es vergonzoso cómo Lorenzo Córdoba cubrió la manifestación que se llevó a cabo el año pasado, que yo creo que no va a tener ninguna diferencia con esta manifestación que se va a realizar y que se está planteando. Yo creo que no hay diferencias, ¿no? Y creo que el tema de fondo es que la defensa de la Constitución la hemos llevado a cabo nosotros también, ¿no? Entiendo la postura de la oposición que dice que va a defender la Constitución. Nosotros estamos defendiendo y no estamos violando la ley. Somos muy claros en eso. Hay una postura muy clara en eso de respeto a la independencia del Poder Judicial y será el Poder Judicial quien tenga la última palabra y se respetará la última palabra. Como lo ha sido siempre también con las reformas pasadas, la de la industria eléctrica, por ejemplo, se respetó a pesar de que no se comparte y eso se va a decir, eso no lo tengan duda. El debate público va a seguir, ¿no? Y vamos a decir, no lo compartimos en ejercicio de nuestra libertad, pero respetaremos y se respetará la jurisprudencia de la Corte.
Claro, y bueno, no quisiera que se acabara este segundo bloque sin preguntarte, Beth, porque una de las críticas que se han hecho más fuertes también en contra de este plan B es que parece reducir pues las candidaturas que se van a destinar a grupos en situación de vulnerabilidad como poblaciones indígenas. Y bueno, se cree que al no determinar exactamente cuántos serán para cada grupo, pues esto haría que podría tomarse, podría reducir la representación de algunos de ellos. Y bueno, pero preguntarte qué piensas de esto y si crees que debería corregirse. No, yo creo que la reforma es bastante incluyente e incluso pues tenemos un ejemplo de cómo el mecanismo que tienen ahora en la participación, por ejemplo, para las personas que son mexicanos y mexicanas en el exterior, solamente había alcanzado el 0.1% y ahora también es algo que pues se incluye en esta nueva reforma y que va a seguir abierta para que también existan todos estos grupos que necesitamos urgentemente que pues exista una representación, que no son grupos minoritarios, ¿no? Que son las mujeres, la comunidad LGBT+, migrantes, todos estos grupos que necesitan estar debidamente representados. Yo creo que eso sí es algo que tenemos que seguir promoviendo y que además pues es algo que también se contempla en la reforma, en esta reforma del pueblo, en este plan B. Bien. Pues rapidísimo, un segundito tenemos todavía. Para que vean cómo es Morena tan falsa en el discurso, de las 50 postulaciones proponen reducirlo al 25. Un partido que se dice de izquierda, pues realmente no lo es porque busca menoscabar los derechos políticos de las mujeres, de las personas migrantes, de la comunidad de la diversidad sexual. Y en cambio habemos partidos como el PRD que lo hemos interiorizado en nuestros estatutos internos sin tener que estar en las leyes desde 1990, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa, pero no te vayas porque volvemos para seguir hablando sobre las manifestaciones de este domingo en contra del Plan B de reforma electoral. No te vayas, volvemos con más aquí en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro, estamos con Guillermo Ruiz, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del PAN, Beth Castillo, egresada de Derecho por la UNAM, simpatizante de Morena y reportera, Yesali Sarazúa, estudiante de maestría en el Instituto Mora y militante del PRD, y Miguel Flores, estudiante de Política y Gestión Social en la UAM y militante de Morena. Seguiremos hablando sobre la reforma electoral, el Plan B que fue aprobado este miércoles en el Senado de la República y sobre las manifestaciones de este domingo bajo la consigna El INE no se toca. Y por esto mismo es que voy a empezar contigo, Guillermo, porque pues tú has sido un promotor de esta manifestación. Entonces, preguntarte de dónde viene la convocatoria y pues cuál es su objetivo. Sí, mira, viene de nueva manera de la ciudadanía organizada, de la ciudadanía que está harta de esta violación continua a la Constitución, a las leyes y a nuestra democracia y libertad de parte de Morena y del presidente. Y como la vez pasada llenamos el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución, todo Reforma se pintó de rosa con más de 600,000 personas, este domingo lo volveremos a hacer. Salimos ahora no a decir el INE no se toca, sino mi voto no se toca. Porque creemos que este Plan B lo que ya deja tú solamente el INE, sino lo que pone en peligro es nuestro voto, es nuestro sufragio efectivo, es que nosotras podamos ir a las urnas y que nuestro voto sea contado y valga. Entonces, te digo que es una manifestación, una concentración convocada ya en más de 100 ciudades, lo comentábamos hace rato, hay estados muy participativos que se suman con muchas ciudades convocantes. Evidentemente, la convocatoria nacional y general será aquí, en el Palacio Nacional, enfrente de la Suprema Corte, porque vamos a exigir la ciudadanía organizada a que las ministras y los ministros de la Suprema Corte escuchen a la ciudadanía y hagan valer el derecho, porque lamentablemente hoy no tenemos una Suprema Corte totalmente autónoma y democrática. Hoy vemos a una ministra pirata, esposa del contratista favorito del presidente, que también plagió ahora su tesis de doctorado, aunque ya habían confirmado que también plagió la tesis de licenciatura, y el presidente dice, ya chole con eso, dejen a mi ministra contratista, déjenla ahí porque ella vota lo que yo digo. Entonces, por eso nos preocupa, porque el presidente ha estado nominando a puro incondicional a la Suprema Corte, lo vemos con la ministra Yasmín. Entonces, claro que la ciudadanía tenemos este miedo de que se vuelvan a doblar los ministros que están con López Obrador. Entonces, creo que esta manifestación es muy legítima, es muy ciudadana. Digo, ya ni siquiera recordamos cuando el presidente dijo que la primera vez que se le llenaba el Zócalo se iba a regresar a Tabasco, porque entonces, pues creo que ya no lo comenta porque sabe que se va a llenar el Zócalo se va a desbordar de ciudadanía, lo vamos a pintar de rosa, y estoy seguro que esto, aparte de defender al INE, también está demostrando el hartazgo social.
que la ciudadanía ya despertó, ya no le creen al presidente, ya no creen en esta cuarta transformación, y entonces llegó el momento, claro, de que planeemos, de que hablemos de qué es lo que sigue, pero es histórica la movilización ciudadana sin acarreo, ¿no? La gran diferencia a la marcha que tuvo el presidente es que tuvo que tener a sus 15 gobernadores mandando camiones, pagando dinero, miles de millones de pesos que pudieron haber sido destinados a programas sociales, a los niños con cáncer, a becas para deportistas. El presidente, sus gobernadores, y como desvían el recurso, prefirieron destinarlo en movilizar gente de todos los estados, de todas las entidades, aquí a esta marcha que tuvo del ego del presidente. Entonces, esta marcha es ciudadana, es orgánica, y es para demostrarle y pedirle a las y los ministros que la ciudadanía, vamos a estar muy pendientes, que la ciudadanía ya está pendiente de todo esto, y que entonces no vamos a dejar que se vote a favor de violar la ley como lo propone este Plan B. Bien, voy contigo, Miguel. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál crees que es el objetivo de la marcha? Y también me gustaría aquí preguntarte algo sobre el movimiento en Morena, porque algo que dijo el presidente esta semana fue que se está reuniendo el bloque conservador en esta manifestación. Y preguntarte, quizás habrá participaciones que sí vengan de un bloque conservador, que ellos se definan como tal, pero quizás también habrá ciudadanos que quizás votaron por Morena en 2018 y quizás hasta lo volverían a hacer, pero tienen ciertas críticas a este plan o a otros planes del gobierno. ¿Y no crees que es un poco pues peligroso reducir estas otras críticas que no vienen de un bloque conservador autoidentificado como tal, sino pues quizás de otros sectores de la población? Sí, bueno, para empezar, pura mentira con el PAN. La ciudadanía es minoría en esa convocatoria. Las grandes convocantes son los partidos políticos de siempre, la clase política tradicional, el PRI, el PAN, el PRD. Tan solo hay que ver quiénes están convocando, y de verdad es que no tienen vergüenza para venir aquí a hablar de una convocatoria ciudadana. Nada más quiero recordar yo el tuit que sacó Felipe Calderón invitando a esta movilización, ¿no? El expresidente de la República, que tiene a un secretario de Seguridad condenado por narcotráfico, es quien está convocando a defender la democracia. ¿Cuál oferta le están dando a la gente? Vicente Fox es una oferta de cambio, Vicente Fox es una oferta de transición a la democracia, la persona que traicionó la transición a la democracia. O sea, es lo que molesta mucho, ¿no? La capacidad que tienen de mentir de manera compulsiva, y eso es lo bueno de todo eso, es que la gente esto no lo recibe nada bien. La gente está cansada de sus mentiras, y creemos que la manifestación y lo que se está planteando va a ser la misma marcha de siempre de la gente que toda la vida ha estado en contra de López Obrador por el solo hecho de lo que él representa y lo que representa el movimiento político que lo acompaña. Eso es clarísimo. Claro que tenemos que escuchar las voces de todas las personas, y bienvenida a las expresiones. El presidente lo celebró, que se estén reagrupando, que se estén organizando, que vayan cohesionados, que haya unidad en la derecha. Está muy bien, eso lo vamos a ver el día domingo, pero yo creo que la ciudadanía tiene un sector minoritario en esa manifestación, que es completamente partidista, que la convocan algunas patronales, y que el empresariado actúa de manera responsable, porque no todo el empresariado la está convocando. Hay personajes del empresariado muy metidos en hacer política, que bueno, les interesa que haya una convocatoria, pero fuera de esos convocantes, yo no veo que haya otro espacio para la ciudadanía. Convocan algunas organizaciones que han tenido una militancia activa en contra de este gobierno, y está bien, de eso no hay problema, ¿no? Y bueno, a mí me parece vergonzoso de nueva cuenta el papel que va a tener el presidente del Consejo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que de nuevo van a salir a defender esta movilización como si ellos fueran el INE, ¿no? Porque se autonombran los jefes del INE, casi dicen yo soy el INE, y me parece a mí vergonzoso esto, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un espacio para la ciudadanía, y ojalá la ciudadanía pudiera generar espacios genuinos, ¿no? No esos espacios donde va a ir la política de siempre, los políticos de siempre, a decir lo mismo de siempre. Sí, ¿cómo ves tú, Yesali? Tú también estuviste promoviendo mucho esta manifestación, que hay que decirlo, pues al momento en que estamos grabando aún no sucede, y por eso no estamos todavía ahí, pero preguntarte, una de las críticas a esta manifestación fue que mucha convocatoria venía, como ya bien lo decía Miguel, pues de personajes del PAN, del PRD también. Entonces, si tú piensas que haya sido una manifestación apartidista, o ¿de dónde viene la convocatoria? Bueno, antes de eso, la política de siempre y los políticos de siempre están en Morena.
ellos son los que usan estos instrumentos de acarrear a la gente, porque la verdad es que vimos que la marcha de noviembre y la marcha que va a ser este domingo va a ser ciudadana. Si bien sí hay partidos políticos que convocan como PAN y PRI y PRD, pues es porque nos interesa rescatar la democracia, porque lo que quiere Morena es desaparecer a la oposición y queremos que haya, se garantice que haya elecciones libres donde todos y todas tengamos el derecho de participar, jóvenes, migrantes, mujeres, que participemos sí o no dentro de partidos políticos. Y como se mencionaba, más de 120 organizaciones han estado convocando también a la marcha, no solamente en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades del país y en el extranjero, porque realmente preocupa y no queremos regresar a un México autoritario donde solo un partido decida y controla las elecciones, donde haya persecución política, presos políticos. Y yo creo que como jóvenes y como quienes estamos aquí en la mesa deberíamos tener la responsabilidad de asumir y decir que no queremos un México autoritario y quitarnos la venda de los ojos, y que no porque estemos ideologizados defender a Morena y este plan B, que realmente es un retroceso. Todo lo que se propone es anticonstitucional y bueno, la Suprema Corte en las próximas semanas lo va a definir, estoy casi segura. Estoy muy propositiva de que eso va a pasar. Pues estaremos muy pendientes de lo que resuelva la Suprema Corte. Voy contigo, Beth. Es la segunda manifestación en contra de la reforma electoral. ¿Qué crees que ha cambiado entre estas dos? Pues mira, yo creo que ahora sí se le dedicó más tiempo a la organización para tener más convocatoria. No dudo que la vayan a tener, pero coincido en varias cosas, y es que sí es histórico, porque a mí me parece histórico que ahora la ciudadanía haya despertado tanto, que se da cuenta de lo que está pasando, y no son tontos, por más que quieran por ahí meter algunas narrativas de que la gente no sabe o no se informa. A mí me parece histórico que Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación vayan a sacar a marchar a personajes que jamás hubiéramos visto en las calles, ¿no? Porque nuestro movimiento era el que salía a marchar. Ahora va a salir a marchar Claudio X González, va a salir a marchar Vicente Fox, tienes a un Felipe Calderón que está convocando a una marcha a un expresidente que entró por la puerta de atrás. Esos son los que están diciendo que no hay democracia ahora y que estamos viviendo en un gobierno autoritario que ha promovido consultas ciudadanas, que ha celebrado que salgan a las calles a organizarse, porque ahora vivimos en una completa libertad de expresión en la que todos podemos expresar, incluso cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Que también es válido y que es importante que se dé pues este debate de ideas. Yo no coincido en que haya habido acarreados en las marchas que se han impulsado desde la Cuarta Transformación, y todo lo contrario. Yo ya les había comentado incluso en este espacio que tuve la oportunidad de ir a cubrir la marcha del pasado noviembre, y sí pude entrevistar a un señor que nos contó cómo traía acarreados desde Toluca. Ahora también han estado circulando varias imágenes en las que dicen que salen de ciertos puntos. Por ahí vi una de Interlomas y que les van a pagar 100 pesos por venir a esta marcha del domingo, que yo la verdad sí celebro que se estén organizando, que salgan a las calles, pero dudo completamente que vayan a llenar el Zócalo. La verdad es que mucha gente ya está harta, e incluso en la misma marcha de noviembre yo les preguntaba, bueno, pero ¿estás de acuerdo con que se reduzca el nivel de diputados y de diputadas? Y ellos estaban completamente de acuerdo. Tú les preguntabas puntos de lo que trataba la reforma electoral y ellos estaban de acuerdo, pero no sabían que eso se proponía, porque además hacen una convocatoria con base en lo que no quieren. No quieren autoritarismo, no quieren populismo, no quieren comunismo, falsamente, pero ni siquiera se preocupan los organizadores por informarles qué es lo que realmente se está proponiendo con estos cambios. No pasó la reforma del año pasado, pero ahora tenemos esta nueva serie de modificaciones, y yo creo que la marcha van a salir a convocar los mismos que estaban en la pasada. Ahora ya se les unió también el expresidente Felipe Calderón, y pues bueno, qué bueno que salgan a marchar, ¿no? Que se organicen, pero no creo que vayan a llenar el Zócalo.
Bien, Guillermo, tú te veo con ganas de contestar. Solamente para decir las diferencias de las marchas. La marcha del presidente, la marcha del acarreo, la marcha del poder. ¿Quién la encabezó? Manuel Barlet, expriista, Daida Sansores, expriista, Durazo, expanista y expriista, Marcelo Ebrard, priista y perredista, el mismo presidente, priista, perredista. ¿Quién encabezó la marcha del poder, la marcha del acarreo y la marcha del desvío de recursos? Todos los dinosaurios de la Cuarta Transformación. ¿Quiénes encabezamos la marcha del pasado 13 de noviembre y quiénes vamos a ser los que encabecemos esta concentración histórica en el Zócalo? Los jóvenes. Las juventudes encabezamos la marcha pasada, las juventudes nos organizamos, salimos a las calles a volantear, a invitar a las personas, a divulgar el por qué creíamos nosotras y nosotros que esa reforma vulneraba nuestra democracia, y lo volveremos a hacer esta vez porque también trabajamos mucho las juventudes que no organizadas, que no venimos de familias políticas, en comunicarle a la ciudadanía. Entonces yo creo que esa es la diferencia, Nat, que la marcha del acarreo y del desvío de recursos la abanderan los dinosaurios priistas, panistas, que hoy están en Morena, que hoy están en el poder. Y esta marcha, ¿quiénes la encabezamos? Las y los jóvenes. Yo me quedo con esa conclusión que es contundente y que las personas, la ciudadanía lo ha visto y lo conoce. Bien, pues vamos a hacer otra pausa, pero volvemos para un último bloque del programa para las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones y empezamos contigo, Miguel, con tus conclusiones. Gracias. Pues ha sido muy fructífero lo que hemos podido vertir acá. Creo que la gente va a tener una opinión que pueda construir a partir de lo que se dice acá. Creo que, concluyendo, solo ha sido mentiras lo que ha dicho la oposición. Es una narrativa, insisto, es solamente pura narrativa, retórica. Están armando un escenario, están preparando un escenario, y a mí lo que me preocupa es que a lo Trump, a lo Bolsonaro, están diciendo que desde ahorita hay un fraude electoral. No le gustaba hablar de los fraudes electorales a la oposición, ahora se la pasan hablando de un robo electoral, muy similar a las estrategias que ha utilizado la extrema derecha en otros países para deslegitimar un resultado que saben desde ahora que no van a ganar la presidencia de la República, que no van a ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo les quiero pedir a la oposición que salgan tan siquiera acá, que en su imaginación es la capital de la oposición, en su imaginario y en la retórica que están armando, y le pregunten a la gente qué opina de la reforma. La gente no está en contra de la reforma, está a favor de la reforma, está en contra de la política tradicional que ellos representan, y creemos que es solamente la creación de una narrativa que busca deslegitimar un triunfo que se está vislumbrando desde ahora en las encuestas y que vamos seguros de poder ganar la presidencia de la República y de seguir continuando con la transformación. Y también algo que hay que tener muy claro, que es la plena vigencia de nuestra democracia, ¿no? La salud que tiene nuestra democracia, la independencia de los poderes, este debate que ha habido entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todo esto que se va a seguir desenvolviendo en estas semanas, es muy importante que la gente no pierda de vista que eso es la democracia, que vivimos en una democracia radical, en donde todo el tiempo está el debate público, se dan estos espacios, estamos lejos del régimen autoritario, y es muy irresponsable que hablen del régimen autoritario con tanta, o sea, lo toman a la ligera, como si no tuviéramos precedentes de la guerra sucia, de momentos vergonzosos de verdad en la historia del país, donde había presos políticos, persecución por la forma de pensar. No es lo que estamos viendo ahora, estamos en un momento distinto, creo que eso es importante que la gente lo sepa, sí. Y decirles que estamos frente a una marcha que será lo mismo de siempre, sin ninguna propuesta. Va a marchar el odio de Lili Téllez y de América Rangel, va a marchar la intolerancia de Sandra Cuevas, su autoritarismo, va a marchar el narcotráfico de Felipe Calderón, la corrupción de Santiago Taboada, va a marchar lo mismo de siempre. Va a ser la marcha de la corrupción, y yo creo que la gente tiene que estar atenta de eso. ¿Yesali? Concluir que el poder cambia a las personas, quienes se beneficiaron de un sistema democrático, quienes marcharon en algún momento por defender la democracia, por promover la democracia, ahora se están dedicando a destruir la democracia, a destruir el INE. ¿Qué gana Morena con buscar la nulidad de las elecciones? ¿Qué gana Morena con que
se invalide el proceso electoral del 24, yo no lo sé. Les queda claro que en el 24 han perdido mucha fuerza y que en el 24 es muy probable que no ganen la presidencia. Ya perdieron la mayoría en la Cámara, ya perdieron la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, y entonces, como no quieren soltar el poder, están buscando este tipo de instrumentos para poder asegurar que ellos puedan imponer candidatos y candidatas en el 2024. Afortunadamente, la ciudadanía ya se está arrepintiendo de quienes votaron por Morena, están aportando a esta ola rosa. Vamos a defender nuestro voto, vamos a defender el INE y vamos a defender porque las mujeres, los migrantes, las personas migrantes, la comunidad LGBT, sigamos teniendo acceso a acciones afirmativas y a poder seguir participando en política. Bien, Guillermo. Muchas gracias, Nat. Sí, justamente decir totalmente a favor de este tipo de movimientos, que tanto Morena como en este caso la ciudadanía salgamos, alcemos la voz, lo digamos fuerte, mi voto no se toca. Yo creo que la ciudadanía ya se dio cuenta que Morena en verdad tiene este miedo, elecciones muy cerradas que se robó en 2021 con el crimen organizado, perdieron la mitad de la Ciudad de México, saben que van a perder, están desesperados, que ya saben que perdieron su bastión aquí en la Ciudad de México. Entonces vemos a las corcholatas violando sistemáticamente la ley electoral y salir a investir al instituto. Entonces yo creo que estos cambios estructurales sin duda son para que entonces ellos puedan hacer lo que quieran y regresemos a estas elecciones de estados en las cuales el presidente señala a la corcholata buena, la corcholata mata, sin importar todo lo malo que hayan hecho, y entonces quieren justamente salir a defender esto. Quieren también, y ellos construyen esta narrativa de que el INE es malo, de que el árbitro no es árbitro, de que no sirve, y pues si estuvieran tan seguros que van a ganar, yo creo que no les interesaría esto, ¿no? Si estuvieran tan seguros que van a ganar como en el 18 y como en algunos estados en el 21, pues el instituto los ha respetado y ha sido contundente. Solamente decir que las y los jóvenes defendemos nuestro voto, defendemos la democracia, defendemos la libertad, y que estoy seguro que toda la gente que asistió el día de hoy domingo a la manifestación, a la concentración, son ciudadanos muy participativos. Agradecerles su presencia y que nos sigamos uniendo, que sigamos platicando, que sigamos debatiendo y que sigamos haciendo un frente por la democracia, por las libertades y por nuestro país. Sí, finalmente, Beth. Bueno, voy a tratar de que sea muy rápido, pero yo no entiendo por qué dicen que no hay democracia cuando realmente lo que hemos visto es una libertad de expresión como nunca antes se había visto. Tan es así que van a salir a marchar este domingo. Amén. Y que se está dando el debate de todas las ideas y que pues es producto de una lucha histórica que ha sido parte pues muchísimas personas, ¿no? No nada más quienes mencionan. Ahora vivimos una verdadera democracia y una libertad de expresión como nunca antes. Y me parece como un poco gracioso que digan que Morena tiene miedo cuando hemos visto en todas las encuestas, incluso en medios tradicionales como el Reforma o el Universal, que los punteros son en Morena. Vaya quien vaya, la corcholata que sea, en 2024 va a ganar Morena porque la gente quiere una continuidad del proyecto por el que salió a votar en 2018. Porque nosotros hemos sido quienes hemos promovido más que nadie que se salga a votar, que haya participación, que se escuche a la gente, que haya diálogo y consultas ciudadanas. Entonces no me queda claro por qué dicen que no hay democracia o que no hay libertad de expresión o que vivimos bajo una dictadura cuando todos se pueden salir a manifestarse libremente, incluso ahí afuera de Palacio Nacional, y cuando Morena ha encabezado todas las encuestas hasta ahora, mientras en la oposición no tienen ningún líder, hay muchísimos ahí como intentos de liderazgo, no tienen ningún programa. Toda la estrategia o la narrativa que han intentado construir es con base en ataques a López Obrador o a decir lo que es o lo que no es Morena, pero jamás proponiendo, jamás debatiendo ni dando ideas. Entonces también decir que pues las marchas que hemos hecho quienes simpatizamos con Morena también han estado llenas de jóvenes, tan solo lo pudimos ver en la Marcha del Pueblo, y decir que han sido marchas donde la gente vino para apoyar al presidente. De verdad, yo estuve, les preguntábamos y ellos decían que con sus propios recursos se vinieron desde lugares muy lejanos del país para apoyar este movimiento. Entonces yo creo que se deberían de preocupar por construir un proyecto y un liderazgo en lugar de solo estar atacando y no proponiendo.
Bueno, pues nos faltó tiempo para seguir con esta discusión, nos podría dar mucho tiempo más para seguir hablando sobre esto, pero ya llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho Guillermo, Bet, Yesalí y Miguel, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.